En el presente video vamos a aprender cómo se define una reacción cuya cinética está descrita por un modelo del tipo Langmuir-Huizenhuld en el Aspen Plus. La idea es, conociendo la cinética de una reacción catalítica heterogénea, simular un reactor en el cual se lleva a cabo la misma. Para ello, recordaremos algunos conceptos generales. Por ejemplo, recordemos que los procesos catalíticos heterogéneos son procesos donde en el mecanismo de reacción está presente una sustancia cuya función es disminuir la energía necesaria para que los reactivos se transformen en producto. En el proceso de reducción de esa energía tenemos que recordar y tomar en consideración que ocurren fenómenos superficiales. Primeramente, los reactivos o el reactivo en cuestión se absorbe sobre la superficie catalítica y la fuerza con que ocurre esa absorción es directamente proporcional a las propiedades que tiene este reactivo y a las características de la superficie. Así tenemos catalizadores que pueden ser, por ejemplo, nanopartículas metálicas soportadas sobre una matriz que podría ser un carbón activado, que podría ser sílica, alúmina, zeolitas y así sucesivamente, varias de las que ustedes ya conocen. Posteriormente ocurre una transformación en esa superficie, que es la que se conoce como reacción superficial, y los productos de esta reacción se desorben y pasan al seno del fluido. Esto es lo que ocurre en el ciclo catalítico. Quería recordarles que el primer proceso, que es la absorción, es un proceso exotérmico. Posteriormente ocurre la reacción superficial, como la había mencionado anteriormente, y todos estos procesos están dados por una serie de fenómenos los cuales siempre nos hacen preguntarnos cuánto sabemos de lo que está ocurriendo en la superficie, pero además cuánto entendemos de lo que está ocurriendo en esta superficie, solamente para que tengan una medida del grado de conocimiento que hay sobre estos fenómenos. Podemos analizar esta figura que está reportada en el libro de Schorkendorf, donde existen dos líneas de tendencia, una sobre la comprensión de un fenómeno catalítico y la otra es el ejemplo de cuánto se conoce en la catálisis práctica. Y vean que acá está un caso muy típico y muy estudiado, que es la síntesis de amoníaco. Si nosotros traemos este conocimiento a lo que es la simulación de los procesos y lo involucramos con lo que se hace en el simulador Aspen Plus, nosotros podemos llegar a un grado de detalle que se puede ubicar en este punto de la línea, donde a través de un modelo del tipo Langmuir-Huizenhuld podemos llevar a cabo la simulación de un reactor y posteriormente hacer todas las funciones que nosotros ya conocemos que se pueden hacer con el simulador y que básicamente están relacionadas con el flow cheating. Ahora, ¿cómo se puede entender esto? Bueno, para ello tenemos que ir a las bases de lo que es la catálisis heterogénea. Traemos como ejemplo el caso de la oxidación de monóxido de carbono, que es un caso muy recurrente en la literatura especializada en este tema, donde como se puede apreciar, hay una primera etapa que es la absorción de los reactivos, posteriormente ocurre una reacción superficial y finalmente la desorción del dióxido de carbono, que es el producto de esta reacción. Entonces podemos dividir el mecanismo de reacción en estas tres etapas. Una primera etapa de absorción, la reacción superficial y la desorción de los productos. La forma de comprender este mecanismo, de realidad de acercarse a él desde el punto de vista matemático, las bases de estas aproximaciones fueron descritas a través de el modelo de Langmuir, que se conoce como el modelo de Langmuir, porque fue desarrollado por el científico Irving Langmuir, quien en sus inicios en la teoría donde él desarrolló la interacción entre los gases y una superficie metálica, partió del estudio de la degradación de los filamentos de tungsteno en la luz eléctrica. Ahora, si nosotros tomamos en consideración las aproximaciones de Langmuir, podemos establecer una relación entre la
concentración de determinados compuestos, por ejemplo, el monóxido de carbono, el oxígeno y el dióxido de carbono, con los sitios que ellos ocupan en la superficie, o sea, los sitios donde ellos se van a absorber, y además los sitios que se encuentran libres para que ocurra la absorción. Esto se puede estudiar a través de un equilibrio que se establece, y ese equilibrio se basa en los fundamentos del modelo de Langmuir. Dichos fundamentos, les recomiendo que vayan a la literatura, están muy bien documentados y pueden verlo en cualquier libro donde se traten temas sobre reacciones heterogéneas. De hecho, acá le traemos como sugerencia el libro de Chorkendorf, que es un libro bastante interesante y muy profundo en estas temáticas de catálisis heterogénea. Entonces, partiendo de estas aproximaciones al equilibrio, nosotros podemos desarrollar un balance para los sitios vacantes y de ahí despejar la cantidad de sitios vacantes como una función de el equilibrio de absorción y desorción y de las concentraciones de las especies en la fase fluida. Es decir, estamos correlacionando la superficie con parámetros medibles. Por lo general, cuando se hace la deducción de un mecanismo de reacción, se proponen varias expresiones cinéticas y estas se correlacionan con datos experimentales para, primero, a partir de criterios matemáticos, proponer aquellos modelos que se adecuarían para estudiar o para describir lo que está ocurriendo durante el proceso catalítico y posteriormente analizar la consistencia física de los parámetros de dicho modelo. En este caso, si nosotros tomamos como la etapa controlante en el proceso o el rate determining step como la reacción superficial, podemos llevar a una expresión de este tipo, la cual, bueno, ustedes ya están familiarizados, cursaron el ramo de reactores, pero solamente para recordarles, es una expresión donde se toma en consideración tanto la reacción directa como la inversa. Esto puede ser incluso más simplificado si se considera que este paso es irreversible y por tanto podríamos eliminar uno de los factores de dicha ecuación. Ahora, ¿cómo se puede ingresar una expresión como la que vimos anteriormente en el simulador AspenPlus? Primeramente hay que partir diciendo que las expresiones del tipo Langmuir-Hichens-Hul están concebidas dentro de los modelos de reacción que tiene el AspenPlus y de manera general se representan con la ecuación que pueden ver aquí. Un factor cinético, una fuerza impulsora y un término de absorción. Es decir, tenemos una primera parte que tiene que ver con la cinética de la reacción, la parte química propiamente tal, y después un denominador que está relacionado con el fenómeno de la superficie. ¿Cómo se expresa el factor cinético en el AspenPlus? A partir de una expresión que es con la cual ustedes están muy familiarizados y es la expresión del tipo Arrhenius, donde tenemos un factor preexponencial, una energía de activación y ambos se correlacionan con la temperatura. Después, si analizamos la fuerza impulsora, esta es una multiplicatoria de concentraciones. Recuerden que si las reacciones están ocurriendo en fase gaseosa, estas concentraciones son proporcionales a las presiones parciales de los reactivos. Y aquí tenemos que tomar en consideración que esto es un elemento muy relevante porque es una de las causas de errores más recurrentes cuando hacemos la simulación de reacciones en el AspenPlus. Y es que no definimos correctamente en el AspenPlus cuáles son las unidades con las que nosotros estamos trabajando la concentración en esta multiplicatoria. Y finalmente tenemos el término de absorción, que es un término que correlaciona constantes de equilibrio de absorción con concentraciones de las especies, que son parámetros medibles, como vimos anteriormente, y que se derivan de las aproximaciones del modelo de Langmuir. Así, quería finalmente mostrarles que la forma en que esta expresión de absorción se muestra en el AspenPlus está dada por la ecuación que ustedes pueden ver aquí y que es básicamente una transformación matemática para ingresar los datos de una manera más directa al AspenPlus. Si lo vemos con un ejemplo concreto o general, tenemos una reacción del tipo W más X, o sea, dos reactivos se combinan para dar dos productos y podríamos analizar una expresión cinética del tipo Langmuir-Hichens-Hul, donde, ¿qué tenemos acá? Un factor cinético, acá tenemos la fuerza impulsora de la reacción directa
y la fuerza impulsora de la reacción inversa. Y por último, un término de absorción en el denominador. El término de absorción, si nosotros lo simplificamos, puede quedar de esta forma. O sea, si simplificamos esta expresión, puede quedar de esta forma, donde lo que hicimos fue incorporar el factor cinético hacia dentro de la expresión. Y nos queda entonces como una expresión mucho más simplificada. Ahora, ¿cómo se definen las reacciones? Bueno, tenemos que considerar que las reacciones, si son reversibles, tendríamos dos términos en la parte del factor cinético, como ustedes pueden apreciar acá. Si las reacciones son irreversibles, una parte del factor cinético se elimina, dando lugar a una expresión simplificada como la que ustedes tienen acá. Finalmente, las constantes de velocidad también se expresan de esta forma logarítmica porque es mucho más simple ingresar los datos en el simulador. O sea, lo único que hay que hacer es una transformación matemática que es bastante simple para llevar desde esta forma la expresión de la constante cinética hasta la que aparece a continuación. Lo mismo para la expresión cinética de la reacción inversa. Finalmente, para el caso de el término de absorción, se representa de la manera típica, como vimos anteriormente cuando tocamos los aspectos teóricos generales, y se muestra en el caso del Aspen Plus una tabla de este tipo. Y aquí quiero detenerme muy brevemente. Cuando hablan del término 1, se refieren a este término. Es por ello que se le pone 0 a cada componente, de manera que el término 1 quedaría con un valor 1. Después tenemos el término 2, que sería en este caso, disculpen, para KW. Entonces, en el término 2 nosotros decimos la constante de velocidad, disculpen, la constante de absorción en la superficie para el componente W va a tener un valor 1 en el término 2, que significa que yo voy a definir mis parámetros A y B para el término 2 y solamente la constante que yo calcule con esta definición se va a multiplicar por W porque los demás van a tener valor 0. Y así voy a llegar a una expresión del tipo KW por W. Para el término 3 es 1 el X y así sucesivamente. Pero esto lo vamos a ver en un ejemplo práctico a continuación, donde ustedes van a poder apropiarse mucho mejor de los elementos prácticos para hacer este trabajo. Finalmente, quiero llegar al ejemplo con el cual vamos a trabajar y con el cual vamos a interactuar con el simulador. En este caso nos dicen que la reacción de reformado catalítico de metano ocurre según la siguiente expresión estequiométrica. Ustedes deberían estar relacionados con esta reacción porque es bastante común y para ella se ha deducido una cinética de este tipo. Como ustedes pueden apreciar, estamos en presencia de una cinética del tipo Langmuir-Hichens-Hull con doble sitio porque el denominador está elevado al cuadrado y donde el término de absorción está dado por las siglas DEN y por la ecuación que ustedes ven en la diapositiva. También nos dan como dato los siguientes parámetros y veámoslos con bastante detenimiento. Fíjense, ¿quién sería mi factor cinético? Bueno, en este caso mi factor cinético es K1 minúscula por K1 mayúscula. ¿Quién es mi K de la reacción directa? Porque aquí, si nos referimos a lo que vimos anteriormente, estamos en presencia de una reacción que puede ser reversible, donde la constante de la reacción directa estaría dada por la K1 mayúscula y la constante de la reacción inversa tendría un valor de 1, ¿cierto? Entonces yo, conociendo los parámetros cinéticos, puedo llegar a incorporar esta expresión en el Aspen Plus, que es lo que vamos a ver a continuación. Ahora, quiero detenerme en el siguiente aspecto. Para yo tener mi constante de la presión cinética, tengo que multiplicar la K1 minúscula por la K1 mayúscula. Y así voy a llegar a este factor que llamémosle K1 asterisco. Después tengo los datos para cada una de las constantes de absorción, véanlos, en forma de expresión tipo Arrhenius, pero además nos dan directamente el valor del logaritmo, lo cual ustedes van a ver que para fines prácticos
nos simplifica muchísimo el trabajo. Entonces, lo que les recomiendo es siempre detenerse, analizar los datos. Recuerden que ese es el primer paso para hacer la simulación de un proceso, es entender el problema que vamos a simular para poder resolverlo. Este problema tiene una segunda parte que es donde nos indican las condiciones en las que están los fluidos, las características del reactor y que son los datos que nosotros vamos a ocupar para poder simular el reactor en el Aspen Plus. Aquí tenemos que destacar las condiciones de trabajo del reactor, la composición y las condiciones de la alimentación, el flujo total de alimentación, la longitud del reactor, la cantidad de tubos. Vean entonces que es un reactor de múltiples tubos a los cuales se conoce su diámetro, el tamaño de partícula de catalizador, la porosidad en el lecho. Por tanto, son parámetros que me van a permitir estimar la caída de presión. Entonces, tengo todos estos elementos. Ahora, quiero llevarlos a transformar esta expresión cinética que tienen acá en los datos que yo voy a necesitar para ingresar en el Aspen Plus. Nos están diciendo que tengo una reacción que está dada por la siguiente expresión estequiométrica: metano más agua me da 3 moléculas de hidrógeno más una molécula de monóxido de carbono. Me dicen que la expresión cinética está dada por la velocidad de conversión de metano, va a estar dada por una K mayúscula 1 que multiplica una K minúscula 1 por la K mayúscula 1 que multiplica a su vez una productoria de concentraciones. Vean que acá, como es fase gaseosa, las concentraciones están dadas como presiones parciales. Presión de hidrógeno a la 2,5 menos presión de hidrógeno a la 0,5 por presión de monóxido. Y toda esta expresión de velocidad está dividiendo un factor que es den al cuadrado, ¿verdad? Ahora, den, ¿quién es? No es más que 1 más las constantes de absorción del monóxido y así sucesivamente va incorporando cada uno de los compuestos que están en el balance de sitio. ¿Qué significa esto? Que todos esos compuestos están compitiendo por los mismos sitios en la superficie cuando ocurre la reacción. Según lo que conversamos recientemente, yo tengo que esta expresión de velocidad llevarla a una expresión del tipo factor cinético por fuerza impulsora que divide un término de absorción, ¿verdad? Ahora, ¿quién sería en mi caso el factor cinético? Ya lo habíamos visto, que es este sería mi factor cinético. Entonces vamos a llamarle K1 asterisco, va a ser igual a K1 minúscula por K1 mayúscula, que si ocupamos los datos de la tabla que estaba anteriormente, esto nos va a quedar como 3,31 por 10 a la 28, que multiplica la exponencial de menos 460,4 sobre... Uy, ¿qué pasó? Sobre RT. Y ahí tenemos definido nuestro factor cinético. Ahora, recuerden que el término de absorción yo tengo que darlo de la siguiente manera: logaritmo de la K de absorción, y va a ser igual a quién, a un factor ahí más B para el compuesto I dividido la temperatura
más C del compuesto I por logaritmo de la temperatura más T del compuesto I por la temperatura. Ahora, sabemos de datos que nos dan en el problema los logaritmos de las KI. Este dato nosotros lo conocemos porque está en la tabla anterior, vean. ¿Ven? Aquí los tengo. Entonces, si yo quiero llegar a mi tabla, podría decir, yo tengo para metano, para agua, para monóxido y para hidrógeno, las siguientes logaritmos de KI. En el caso del metano, menos 7,31. En el caso del agua, tengo 12,08. En el monóxido de carbono, tengo menos 9,41. Y en el caso del hidrógeno, menos 9,7. Por tanto, puedo incorporar estos datos en la simulación del problema. Conociendo mi factor cinético, conociendo además que esta KI que ustedes ven acá en la expresión, ¿por quién va a estar dada? Por los datos que tengo en la tabla anterior, que sería mi K1 va a ser igual a la A1 que multiplica la exponencial de menos 220,3 sobre RT. Este dato lo sacamos de la tabla del problema. Entonces, estamos en condiciones de ir a resolver el problema con el Aspen Plus. Bien, vamos ahora a proceder a resolver el problema de la simulación de un reactor de flujo en pistón para el cual la cinética se describe por un modelo del tipo Langmuir-Huizenhold. En este caso, recordemos que ingresamos la información general del problema, pongámosle problema, indicamos que las fases válidas son vapor y líquido y incorporamos los compuestos que están involucrados en nuestra simulación, que en este caso son monóxido de carbono, metano, agua e hidrógeno. Una vez definidos los compuestos, definimos el método para estimar las propiedades. Vamos a ocupar Penn-Robinson en este caso. Estimamos los parámetros para Penn-Robinson, los coeficientes de interacción binaria, y estamos en condiciones de ingresar a la simulación. Primeramente, antes de hacer nada en la simulación, vamos a definir nuestra ecuación cinética. Para ello tenemos que entrar a reacciones, ingresar una nueva reacción, llamémosle las siglas Langmuir-Huizenhold, buscamos el modelo y le damos OK. Lo primero que debemos ingresar es la estequiometría, como ustedes pueden apreciar aquí. Damos nuevo. Y los compuestos que son reactivos, en nuestro caso tenemos el metano. El metano va a reaccionar con agua para producir monóxido de carbono e hidrógeno. Verificamos que esté correcto el balance y terminamos con nuestra parte estequiométrica. Posteriormente pasamos a definir la cinética de la reacción. En este caso, recordemos que la expresión cinética, cuando estamos hablando de un proceso catalítico y la expresión está dada por un modelo del tipo Langmuir-Huizenhold, tiene una constante cinética, una fuerza impulsora y divide un factor que está relacionado con la absorción, o sea, con la interacción con la superficie catalítica. Indicamos que las fases de reacción en fase vapor, la velocidad sea por unidad de masa de catalizador, porque está en los datos de nuestro problema,
y pasamos a definir nuestro factor cinético, como ustedes pueden ver aquí. ¿Quién es nuestro factor cinético? Como vimos anteriormente, este factor está dado por la multiplicación de K1 minúscula por K1 mayúscula, y eso nos llevaba a un valor que era 3,31 por 10 a la 28, con una energía de activación de 460,4 kJ por mol. Y así definimos nuestro factor cinético. Ahora vamos a entrar a definir la expresión de la fuerza impulsora. Recordemos que tenía una forma de reacción reversible y por tanto entramos acá y definimos la driving force. En este caso las unidades de concentración, expresión parcial, y el término 1 de esta velocidad tenía como exponentes 1 para el metano y el agua. El hidrógeno se encontraba dividiendo con un exponente a la 2,5 y no estaba involucrado el monóxido. Ahora, para esta expresión recordemos que la constante cinética de la reacción directa era K1 mayúscula, cuyo logaritmo tenía el valor de 29,7. Y así definimos el término 1, que es el primer término, la parte de la reacción directa. Después definimos el término número 2, que es la reacción inversa, para el cual no teníamos influencia de la presión parcial ni el metano ni el agua, y en este caso teníamos un exponente 1 para el monóxido y 0,5 para el hidrógeno. Acá no teníamos ninguna constante delante, o sea, tenía valor 1, por tanto, nosotros podemos poner 0 en el valor del logaritmo de K. ¿Ok? Definimos el término 1 y el término 2. Después, ¿qué nos falta para concluir? Si ya definimos el factor cinético, que es el que está acá, definimos el driving force, que es lo que acabamos de definir, y nos va faltando el término de absorción, que es el denominador. Acá recordemos que la expresión tenía un exponente al cuadrado. Eso, si hacemos memoria, tiene que ver con una reacción de doble sitio, y en el balance de sitio entraban todos los componentes. Simplemente hay que remitirse a la expresión DEN que está en la orientación del problema para que la recuerden. Y aquí teníamos como componentes monóxido, agua, hidrógeno y metano. El primer término, que tiene valor 1, todos estos están elevados ¿a qué? A 0, ¿verdad? Y el logaritmo, si uno pone acá el término 1, es 0, para que le quede entonces 1. Ahora, ese 1 va a estar sumando ¿a quién? A la presión parcial de monóxido por la constante de absorción de monóxido. Por tanto, el monóxido en el término 2 tiene un exponente 1 y es el resto, lo cerré, y el resto, el monóxido tiene 1 y el resto tiene valor 0. Y para el término 2, el coeficiente A es el logaritmo de la constante de absorción del monóxido, que era menos 9,41. Ahora para el término 3, ¿a quién involucra? Pongamos el 0. El término 3 me va a involucrar al hidrógeno. Ponemos 0, 0 y le ponemos un 1 al hidrógeno porque es el exponente que él tiene, y 0. ¿Cuál es la constante de absorción del hidrógeno? Bueno, ponemos su logaritmo en el término 3, que es menos 9,7. Después, el término 4, que es para el metano, 0,
0, 0. Le ponemos 1 al metano. Y acá, en el término 4, la constante de absorción del metano, que es menos 7,31. Y por último, el término 5, que ahí teníamos, ¿quién? El agua en el numerador y el hidrógeno en el denominador. Multiplicando la constante de absorción de el agua, que esta era un valor positivo, 12. Listo. Cerramos y ya, como ven, está todo en azul, significa que la reacción está completamente definida y estamos en condiciones de pasar a simular el reactor de flujo en pistón, usando para ello los principios que ya conocen y que hemos visto en las charlas del tema de reactores químicos.